Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor Dios, que podamos recordar, Señor Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, estamos hablando sobre José, ¿cierto? Bueno, entonces así a grosso modo quiero hablarles de lo que vimos hace 8 días. La prisión, amén, el salón de la prisión. Y decíamos que en la prisión aprendemos a tratar con el ser ignorados, amén, el ser ignorados. Nos cuesta ser ignorados, ¿cierto? De que cuenten con otros y no cuenten con nosotros, ¿no? Eso duele, ¿cierto? Pero a veces tenemos que pasar por ese tiempo, ¿no? Para que sea tratado nuestro corazón. Decíamos nosotros hace 8 días acerca de las motivaciones. El examen final, ¿cuál es el examen final? Recuerden que es un curso y al final hay un examen. ¿Y cuál es el examen final de este curso? Dice, ¿qué tanto aprendimos a ser fiel a pesar de que nos ignoren o nos desechen para escoger a otros? Amén. O sea, la clave, ¿cuál es? La fidelidad. Gracias. La fidelidad. Amén. Y comenzamos viendo algo que se refiere a la poda. Amén. Que el Señor recoge el fruto que hemos dado hasta ese momento y luego nos pone a dar más fruto. O sea, somos limpiados para luego dar más fruto. En la prisión, decíamos, les decía hace un momento, son purificadas nuestras motivaciones. ¿Qué hacemos cuando somos olvidados? Era otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando somos olvidados? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Con enojo, con resentimiento? ¿Qué sale de nuestro corazón cuando nosotros nos ponen a un lado? Fue otra cosa que vimos. Esta es la prueba de la fidelidad. Amén. Nuestra fidelidad al Señor nos lleva a lo que es
nuestro. Dios nos tiene en la oscuridad ignorados, ¿no? Dios nos pone a veces en esa condición de estar en una situación allí de que no cuenten con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta en el momento en que otros venían con nosotros o que estaban debajo de nosotros y son promovidos por Dios por encima de nosotros? Y yo no sé a cuánto les ha pasado de que de pronto en un trabajo, en la empresa, en el colegio, nosotros estábamos haciendo todo lo que debíamos estar haciendo y de repente vienen y cuentan con otro y como que uno dice, uy, como que me tumbaron, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Si yo iba bien, si yo estaba haciendo todo lo que me dijeron, yo estaba cumpliendo con todas las tareas, yo estaba cumpliendo con todas las exigencias del profesor o del jefe, dependiendo del lugar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que el que debía haber sido promovido debía haber sido yo, ¿no? Y cuentan es con este otro, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué Dios nos permite a nosotros pasar por una situación así? Para probar nuestro corazón. Amén. Para probar nuestro corazón. Para que nosotros saquemos todo aquello que no es del Señor de nuestro corazón. Entonces ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿vamos a seguir siendo fieles a pesar de que hagan eso con nosotros? ¿O vamos a decir, no me tuvieron en cuenta y esto ya entonces lo último que yo hago? Amén. Ya no sigo entonces en este lugar, ya me di cuenta que no, que conmigo no, entonces bueno, chao, gracias por todo y nos vemos. Amén. Algunos hacemos eso, ¿cierto? Y con hacer eso, primeramente estamos dejando de ser fieles. Amén. Y en segundo lugar, estamos muchas veces abortando un propósito de Dios. Amén. Abortando un propósito que Dios tenía con nosotros. Amén. Entonces es muy peligroso nosotros dejar de seguir en el lugar donde Dios nos tiene a pesar de estar siendo ignorados. Y escúchame lo que te digo, antes de que Dios me pueda promover al palacio, porque ¿cuántos van para el palacio? Amén. No, pues con esas ganas, mejor dicho, van a llegar rápido. Amén, claro que sí, vamos a ser promovidos y es la fe que debemos tener, que no vamos a quedarnos siempre en la misma condición en que estamos ahora. Amén, amén, vamos a surgir, vamos a salir adelante. Amén. Entonces, una cosa importante es que antes que Dios me pueda promover a ese lugar, al lugar del palacio, debe asegurarse de que yo siga siendo fiel. Amén. Porque la fidelidad es fundamental para el palacio. Amén. Porque muchas veces, decía alguien, es más fácil que uno se sostenga estando en escasez que estando en la abundancia, ¿no? Porque la escasez le hace a uno muchas veces depender más del Señor, pero a veces la abundancia uno como que se olvida del Señor, ¿no? Como que dice, no, lo que tengo es por mi fuerza y voy a seguir adelante con esta mi fuerza y no con la fuerza y el poder del Señor. A nosotros nos encanta ser felicitados, pero debemos aprender también a ser ignorados. Amén. A amar lo que se llama la prisión. Amén. Amar la prisión a pesar de. Una cosa, corrección. ¿Cuántos creen que muchas veces necesitamos corrección de parte del Señor? Claro que sí, ¿cierto? Necesitamos ser corregidos, puestos en nuestro lugar. Y yo te quiero decir, la corrección no significa rechazo. La corrección no habla de rechazo. No porque Dios me corrija a mí, quiere decir que me rechaza como hijo. Amén. Cuando yo corrijo a uno de mis hijos, no es porque lo odie, porque lo rechace, porque le diga de ahora en adelante usted ya no es mi hijo, ¿cierto? Sino porque necesita entender en qué se está equivocando. Amén. Dios nos corrige porque nos ama y para no tratarnos, como dice la Biblia, como bastardos. Terrible esa palabra, ¿cierto? Bastardo. ¿Te acuerdas qué es la palabra bastardo? ¿Qué significa? Un hijo
que no ha nacido en el matrimonio, ¿cierto? Sino fuera del matrimonio. Es un hijo natural o un hijo bastardo. Y de eso habla Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Si tú tienes la Biblia, puedes buscar allí. Hebreos 12, del 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿qué le dice? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Amén. Al que ama disciplina y azota ¿a quién? A todo el que recibe por hijo. Así lo dice la palabra, y aquí el apóstol que escribe la carta a los hebreos está citando el Antiguo Testamento. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, corrige, castiga, ¿cierto? Y azota. Amén. ¿Cuánto les gusta eso? Esa palabra tan linda. Ay, azota. ¿Cuánto les gustaba que el papá los azotara? Bueno, llegué aquí a ver a quién hay que azotar. Ay, a mí, todos se peleaban por ser azotados, ¿no? No, hacer azotados es horrible, ¿cierto? Es lo peor, ¿cierto? Pero a veces necesitamos ser tratados con firmeza, con dureza de parte del Señor. No es falta de amor, pero es firmeza en su amor, amén. Porque hay que tener amor, pero hay que ser también firmes, amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo aquí el apóstol en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, hasta Jesucristo, han sido participantes, entonces, y ahí es donde incluye el apóstol esa palabra terrible, entonces sois bastardos. Entonces no sois hijos del Señor, hijos reales del Señor. Sois bastardos, no hijos. Por otra parte, sigue diciendo el apóstol, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿cierto? Y nosotros los venerábamos. Bueno, algunos, ¿cierto? Algunos honran a sus padres a pesar de haberles pegado. Por lo menos yo me acuerdo cuando a mí me azotaron, me pegaron, me disciplinaron, ¿cierto? Pero yo los honro, amén. Honro a mi papá y honro a mi mamá por igual. A ambos los amo con todo mi corazón y les agradezco esos golpes, les agradezco esa disciplina, les agradezco haberme corregido cuando me quitaba ya la plata cuando tenía 10 años y me le quitaba la plata del diario a mi abuelita, ¿cierto? Porque mi mamá nos había dejado cuidando con mi abuelita y de pronto mi papá se daba cuenta, le echaba la culpa a mi abuelita y a mí me tocaba decir, no le eches la culpa a mi abuelita, fui yo. Ah, bueno, mi hijo, arrodíllese ahí, cójase duro de la silla, cójase duro. Y cogía ese cable de la plancha y ay. Me levantaba ahí con unos cuantos lapitos y ahí yo dejé de robar. Gracias a Dios. Y le agradezco al Señor, porque eso me enseñó a no seguir robando. ¿Qué tal yo ahorita un ladrón? ¿Ah? Entonces, eso me enseñó. Los golpes, la disciplina, a veces no es agradable que vengan y nos peguen nuestros padres, pero es necesario, ¿no? Hoy en día, si yo predico eso ahí por las redes, pues me están diciendo que entonces estoy avalando el abuso infantil, ¿cierto? Que pobrecitos los niños, vayan y demanden, no se quede callado, denuncie, ¿cierto? Le dicen a los niños, por favor, no dejen que eso siga pasando, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo? Están quitándole algo que estos muchachos necesitan para que el día de mañana no salgan a protestar y a echarle piedra al gobierno, como está pasando. Son hijos sin disciplina. Todos los muchachos que están allá en la calle, ¿qué? Son hijos sin disciplina. Son hijos que no tuvieron padres reales. Tal vez los tuvieron nominales, ¿sí? Pero no reales, que ejercieron su función de papás, educando a esos hijos y diciéndoles cuántos pares son 2, 3 moscas, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho más, dice el Señor, o mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si veneramos a nuestros padres, ¿cuánto más al Padre Celestial?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Qué quiere decir eso? Que la disciplina de los padres no siempre fue perfecta. A veces se les pasó la mano, ¿cierto? A veces se les pasó la mano. Yo creo que conmigo se les pasó la mano en lo que les estoy contando. Claro que sí. Pudo haber sido de un modo diferente. Pues que sienta la disciplina, pero no tampoco hasta allá, ¿cierto? Pero bueno, gracias al Señor que es sin efectos secundarios, ¿cierto? Como algunos de nosotros. Ay, como a ellos les parecía. Pero o sea, el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué palabra tan linda. Amén. O sea, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Que nosotros logremos participar ¿de qué? De la santidad del Señor. Amén. De la santidad del Señor. Como dice la palabra, sed santos como Él es santo. ¿Cómo puedo llegar a ser santo? Bueno, una de las maneras está aquí. La corrección, la disciplina, me lleva a participar de la naturaleza del Señor, de ser como Dios. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hey, tu papá ya viene y ya supo, ya supo lo que hiciste. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a poner 3 pantalones, ya sé lo que me viene, ¿cierto? Así hacíamos antes. Entonces tal vez al principio no es causa de gozo, sino es de tristeza, ¿cierto? Pero después, ¿qué dice el Señor? Da fruto apacible, esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amén. O sea, si tú y yo hemos pasado por la disciplina del Señor, ¿qué crea en nosotros? Primeramente lo que dijimos, la santidad de Dios, la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar, su justicia. Aprendemos a ser justos, aprendemos a ser como es Dios. Él es recto, Él es correcto en todo lo que hace y piensa. Amén. Bueno, y por último vemos nuestra fidelidad al Señor nos lleva a lo que es nuestro. ¿Cuántos quieren lo suyo? ¿Cuántos quieren lo que Dios ha preparado para ustedes? Todos queremos, ¿cierto? Lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces se necesita ¿qué? Fidelidad, fidelidad. Si probamos nuestra fidelidad en la cárcel, Dios podrá confiar en nosotros. Amén. O sea, por eso Dios nos mete allá, en ese salón, para que aprendamos a ser fieles. Y como estábamos diciendo ahí en Hebreos, para que participemos de su santidad. O sea, Dios es santo y Dios es luz. Amén. Y Él quiere que nosotros seamos como Él, que mostremos su luz en nosotros. Pero la única forma es a través de ser tratado nuestro corazón, porque nuestro corazón, nuestro carácter debe ser humillado. Ese orgullo que nosotros tenemos debe ser humillado para que el Señor sea exaltado. Amén. Y a nosotros, todos nosotros, de mí en adelante, nos es fácil decir amén. Pero qué difícil es cuando tenemos que ser humillados afuera, ¿cierto? Yo no me voy a dejar, ¿cierto? Dios te dice cuando estás en oración, déjate humillar. Y tú dices, amén, Señor. Le pones así una carita del gato con botas. Amén, sí, Señor. Y afuera pones caras de todo, te dice, yo no me voy a dejar, a ver cuántos son, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó lo que oraste allá, cierto? O lo que escuchaste aquí en la enseñanza. Tenemos que aterrizar eso. Amén. Aterrizar la teoría y convertirla en algo práctico para que podamos entonces participar de la naturaleza del Señor. Entre más cerca del Señor estamos, más son expuestas nuestras tinieblas, porque Dios es luz. Amén. Y en la medida que tú y yo nos acercamos en mayor intimidad a Dios, más expone que es oscuridad en nosotros. Amén. Entonces, a veces no nos gusta que nos digan nuestros errores. A veces no nos gusta que nos señalen en dónde están las cosas que debemos cambiar. Pero es como el médico. Él necesita decirte en qué estás enfermo. Amén. Que vayas y te examines, te saques una radiografía o te saques los exámenes y en los exámenes él te diga, mira, estás sufriendo de esto. No lo puedo maquillar. Iría en contra de mi profesión, ¿cierto, doctor? Iría en contra de mi profesión si yo te dijera un diagnóstico equivocado. Te estaría mintiendo y te estaría llevando a la muerte, ¿sí o no?
te estaría llevando a la muerte si no te digo, estás sufriendo de esto, mira el azúcar, mira esto, mira aquello, ¿sí? Entonces es necesario que el médico nos diga ¿qué? La verdad de cómo estamos. A nosotros nos gustaría que el médico, todas las veces que fuéramos al médico, nos hiciera un chequeo, dijera, estás perfectamente, oye, no te duele nada, no sufres de nada, mejor dicho, es como si acabaras de nacer, ¿cierto? Pero no es así. Sufrimos de enfermedades, nuestro cuerpo sufre un deterioro y es necesario que nos digan en dónde están las falencias para poder corregir y poder mantenernos con más vida. Así es lo que quiere el Señor, que te mantengas con más vida en tu vida espiritual. Y si tú no te acercas a la palabra del Señor y al médico de médicos, que es el Señor Jesucristo, Él no te va a diagnosticar lo que realmente tienes y no puedes ser curado y entonces te vas a morir. Amén. Esa es la realidad. Entonces las tinieblas se manifiestan en la luz que es el Señor. La prisión por eso es maravillosa, amén, es maravillosa la prisión. En ella Dios nos enseña a ser fieles aun cuanto sintamos que Dios está bendiciendo a todo el mundo menos a nosotros, ¿cierto? Pero no importa, aunque tú veas alrededor que otros son bendecidos, ¿sí? Y tú ves al vecino que compró otro carro, gloria a Dios, Dios lo bendiga, amén, te bendigo. Que Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Manifiéstate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces le oramos al Señor así, porque nos cuesta a nosotros, ¿cierto? Estar en la cárcel, esperar que nuestro corazón sea purificado para entonces ser promovidos a algo mayor. Si el Señor nos da eso mayor antes de tiempo, daña nuestro corazón. Nos vamos detrás de lo que Dios nos dio en lugar de irnos detrás del que nos dio las cosas, que es el Señor. Amén. Entonces, yo soy fiel al Señor en la medida en que lo ame a Él. Amén. En esa misma medida en que yo me enamore del Señor, me enamore de Dios, en esa misma medida me voy a mantener fiel al Señor. Asimismo, voy a aprender a regocijarme cuando otros sean promovidos o aumenten o crezcan. ¿Qué dice Lucas 16, 10 al 12? Dice, el que es fiel en lo muy poco, ya lo hemos escuchado, ¿cierto? El que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice? También lo es, también en lo más es fiel. O sea, si se le da más, va a mantenerse fiel. Entonces Dios comienza entrenándonos, dándonos de a poquito, para saber si nos puede dar más. Amén. Y el que en lo muy poco, o sea, a pesar de tener poquito, es injusto, le dieron poquito y sin embargo es injusto, es infiel, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor aquí? También en lo más es injusto, o sea, va a llegar a ser injusto aunque le den más, ¿sí? Como decía mi esposa hace un momento y muchas veces nos cuesta tocar el tema del dinero porque, ay, eso como que les cose a más de uno de que le hablen de plata, ¿cierto? Pero hablando de los diezmos, por ejemplo, en el diezmos Dios prueba es mi corazón. ¿Sabes? El número 10 en la Biblia, ¿sabes qué es? El número 10, el número de la prueba. Por eso es el diezmo. El diezmo es porque Dios prueba tu corazón, ¿sí? Él no prueba para ver si tú de pronto pues vas a poder vivir con todo el 100% o no. No, eso, Dios sabe que podrás sobrevivir, ¿cierto? Pero Él prueba a ver si de todo lo que Él te ha dado, tú vas a apartarlo de Él, ¿cierto? Porque eso es de Él, amén. Eso le corresponde a Él. Entonces muchas veces nosotros en eso muy poco, porque ¿qué diferencia hay entre el 10% y el 90%? Mucha, ¿cierto? Dios no dice, dame el 50 y vamos miti. Dios no dice, dame el 50 y tú te quedas con 50 y ahí vamos. No, el Señor ¿qué dice? Dame el 10 y yo te doy el 90. Pero todo lo que tenemos es del Señor. Pero lo que pasa es que nosotros tendemos a ¿qué? A apropiarnos de lo que es del Señor. ¿Sí? Hasta nuestro cuerpo es del Señor y decimos, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Y no, Señor, esta no es tu vida. Esa te la dio el Señor, ¿para qué? Para que tú y yo la sepamos, ¿qué? Administrar.
El cuerpo que tú tienes, la vista que tú tienes, la inteligencia que tú tienes, todo lo que tú tienes te lo dio Dios para administrar, y le darás cuenta al Señor cuando llegues a los cielos qué hiciste con tu cuerpo, con tu mente, con tu vida. Amén. Y asimismo con tus posesiones, ¿no? Entonces el Señor muchas veces nos pide eso para mirar nuestro corazón. Pero si tú aún en eso, sabiendo que no es mucho tampoco, solo el 10 de todo lo que Dios te dio. Entonces uno dice, dame todo, sino dame el 10 para probar tu corazón. No porque Dios lo necesita y dice, uy, Manuel, dame el 10 porque tú sabes, en el cielo hay gastos, tú sabes cómo está el precio de la luz para que brillen las estrellas. No, el Señor no está pidiendo porque necesite tu dinero, para probar tu corazón. Amén. Y si en eso soy injusto, así el Señor me dé millones, voy a seguir siendo injusto en lo mismo. Nunca voy a tener para darle al Señor lo que es de Él. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser fieles. Entonces muchas veces nosotros decimos, Señor, sácame de esta prisión, sácame ya. Y el Señor está diciendo, bueno, ¿cuándo vas a sacar esa forma incorrecta de tu vivir y esas cosas que tienes en el corazón? Primero corrige esto y yo después te voy a promover. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, termina diciendo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Bueno, dice otras cosas más, pero si me meto ahí, me meto en otro tema. Necesitamos orar, Señor, ayúdame a calificar para tus bendiciones. Amén. Que yo califique para tus bendiciones. Ayúdame, que yo sea alguien que califique, que esté cumpliendo lo que deba estar cumpliendo, para que tú me des lo que espero que tú me des. Amén. Señor, dame lo que necesito. Dios quiere ver cómo manejo lo que tengo, y de ese modo comprueba mi fidelidad y si soy aprobado para estar en el palacio o no soy aprobado. Porque vuelvo a repetirte, Dios te tiene a ti y me tiene a mí con miras de llevarnos a algo mejor. Dios nos quiere llevar a algo mejor de lo que estamos ahorita. Amén. Un lugar en donde nosotros con lo que tenemos podemos influenciar para bien a las demás personas. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que sueña el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros debemos cumplirle al Señor para que entonces Él nos pueda llevar allá. Amén. Dice aquí este versículo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no puedo aceptar el consejo de las personas, no, el consejo del pastor en mi corazón, si no puedo respaldar al pastor principal para que tenga éxito, entonces nunca voy a obtener lo que me corresponde a mí, ¿cierto? Muchos queremos llegar a los sitios de influencia, ¿cierto? Pero no queremos ser fieles con aquellos que Dios nos puso a honrar y a respaldar. Por ejemplo, David estuvo detrás de Saúl. ¿Y Saúl quién era? Muy buena gente. Muy buena gente con David. Trataba de matarlo. Lo perseguía para matarlo. Y sin embargo David servía y honraba a Saúl. ¿Por qué honraba a Saúl si ese hombre estaba hasta endemoniado? ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Amén. Porque era el hombre puesto por Dios. Porque era el hombre que en ese momento él tenía que honrar. O sea, no porque se lo mereciera. Y esto es muy importante entenderlo. Yo no honro mi autoridad porque mi autoridad está cumpliendo. Entonces, si cumple, entonces sí la honro. Como con los papás. Si mi papá es bueno, entonces sí honro a mi padre y a mi madre. No, si mi papá es un borracho, ¿yo qué voy a honrar a ese señor? No, tienes que honrarlo. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios puso sobre ti. Pero qué injusticia si ese señor, mire cómo se comporta. Pero lo tengo que honrar. ¿Por qué? Porque estoy no cumpliéndole a él, estoy cumpliéndole al Señor que dio el mandato. Amén. Y así mismo en la iglesia. Yo como pastor me puedo equivocar muchísimas veces, pero no por mis equivocaciones entonces vas a decir, entonces dejo de seguir esta autoridad. No, porque vamos a tener muchas fallas todo el tiempo. Amén. Entonces eso es muy importante entenderlo. La autounción no opera.
algo que quería seguir en ese punto. La autounción no opera, o sea, que yo me imponga las manos y diga, no, eres promovido y vete para adelante en lo que yo te digo que hagas. No, yo no puedo hacer eso. Tengo que esperar que otro sobre mí imponga las manos y me diga, ve adelante en lo que yo te dije que hicieras. Amén. Entonces eso es muy importante en la sujeción. Una cosa, estoy leyendo un libro en estos tiempos acerca precisamente de la iglesia, y esta persona, el autor de ese libro, dice, nosotros no nos, ¿cómo se dice? Adicionamos, pues, o ¿cuál es el término? A la iglesia. No nos adicionamos a la iglesia, no escogemos, pues, pertenecer a una iglesia, nos sujetamos a una iglesia. Amén. Son dos cosas diferentes. No es que yo vengo a pertenecer a la iglesia porque escogí esa iglesia, porque decidí pertenecer a esa iglesia. Es porque Dios te puso allí y tú tienes que sujetarte a la iglesia. Amén. Porque a veces vemos la iglesia como una opción, ¿sí? Me gusta esta, no, me gusta acá, tanto aquí. No, yo no puedo hacer eso. Yo estoy donde Dios, ¿qué? Me puso, donde Él me puso a crecer. Amén. Y entonces, de ese modo es donde se prueba mi fidelidad. Y dice aquí, si puedo ser fiel en el ministerio de otro hombre, Dios entonces me dará mi propio ministerio. Amén. Si yo puedo ser fiel, y estábamos hablando de David, ¿no? Si David fue fiel cumpliendo el ministerio. Mira, ¿quién era David? Primero, un pastor, ¿cierto? Era un pastor de ovejas. O sea, el oficio más bajo que un judío podía tener era ser pastor de ovejas, ¿cierto? Y él estaba allá en lo más bajo dentro de la pirámide, digamos, jerárquica de la cultura judía, ¿cierto? Estaba allá David, siendo de los artesanos, de los pastores, de los campesinos, ¿sí? de los estratos más bajos, por decir así. ¿Y a dónde lo llevó Dios? Lo llevó al palacio a servirle al rey. Tremendo, ¿no? O sea, viene Samuel, unge a David y con los años viene él hasta a servirle allí, se hace amigo del hijo del rey que era Jonatán, ¿cierto? Y allí estuvo sirviendo, le tocaba el arpa, salía a la guerra por Saúl, lo acompañaba, ¿cierto? Estaba con el rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué le correspondía a David? Ser fiel a su función, ser fiel al rey, ser fiel a lo que le pedían hacer en el palacio. Amén. Y David, escúchame, David no sabía que cuidando al rey, Dios le iba a dar el reino. Amén. David nunca supo, nunca sospechó que siendo fiel a ese rey, fuera quien fuere, solo por obediencia a Dios, siendo fiel a ese rey Saúl, Dios le iba a quitar ese rey y lo iba a poner a él mismo como rey. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Viniendo de ser un pastor y ahora se volvió un rey, ¿cierto? El mejor rey que tuvo Israel, prácticamente. Entonces, ¿cómo vienen las promociones? Siendo fieles en lo ajeno, siendo fieles, cuidando algo que ni siquiera es mío, para que Dios me dé lo mío, para que Dios me dé lo verdadero. Amén. Durante 2 años José fue olvidado hasta que el copero se acordó de él, ¿cierto? Y lo recomendó ante el faraón. Y el faraón se dio cuenta que José tenía el plan y la visión para el futuro. Amén. Tremendo. Eso es una historia hermosa, ¿no? Y José, acuérdate que él empezó diciéndole al copero, ay, acuérdese, hermano, acuérdese, cuando salga se acuerda de mí, que estoy acá, hermano, porque usted sabe que, no, sí, yo estoy aquí, pues me pusieron un servicio muy bueno y todo, pero no, yo quiero salir de la cárcel. Entonces David estaba moviendo sus influencias para ser promovido, pero así no funciona el reino de Dios. Es Dios quien te promueve, no tus influencias ni tus palancas. Amén. Dios te promueve. Y el faraón se dio cuenta que José tenía el plan y la visión para el futuro. El faraón le echó el ojo a David. Entonces le entregó todo el control y la autoridad
sobre todo Egipto. Y en ese tiempo Egipto no era solo el Egipto actual, sino era una tierra mucho más extensa. Entonces vamos a ver para terminar el cuarto salón, y es el palacio. Amén. ¿Cuál es el propósito del curso o del salón del palacio? El propósito, escúchame bien, es aprender a manejar la responsabilidad. ¿Aprender a manejar qué? La responsabilidad. Alguien dijo en una oportunidad que responsabilidad son en realidad dos palabras. Responder a la habilidad que Dios me dio. Amén. Dios me ha dado a mí una habilidad y tú tienes que responderle a Dios con esa habilidad. Por eso la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Dios da los talentos y luego viene a pedir cuentas. Bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Eso se llama ¿qué? Responsabilidad. Que yo responda. No, Dios no me va a pedir que responda por algo que no me dio, pero sí me va a pedir por lo que sí me dio. Y todos tenemos algo por qué responder. Amén. Entonces, ese es el propósito, aprender a manejar la responsabilidad. ¿Y cuál es el examen final del palacio? ¿Qué es lo que debes lograr al final? Al final del rechazo en la cisterna, el examen final era aprender a perdonar, ¿cierto? En la casa de Potifar, bajo la presión que debías dar como resultado, aprender a perseverar a pesar de la presión. En la prisión, a pesar de estar en la prisión siendo ignorado, ¿cuál era el fruto final? ¿Cuál era la respuesta final? Aprender a ser fiel, muy bien. Y aquí es aprender a dar fruto, a dar fruto. ¿Qué es lo que espera Dios al final del cumplir tu responsabilidad? Que des fruto para el Señor. Entonces, una cosa les digo en el nombre de Jesús: el palacio siempre llegará. Aleluya. De que llega, llega. Amén. De que llega, llega. Gloria a Dios. Vamos a llegar al palacio, no importa qué tan malo haya sido el tiempo en la cisterna, en la casa de Potifar o en la prisión. El diablo siempre me dirá, ¿sabes qué me va a decir? Nunca llegarás. Pero de todos modos, llegaremos al palacio. Así el diablo se oponga. Vamos a llegar porque el Señor nos va a llevar. Mi pasado, escucha y recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Mi pasado no es ninguna predicción de lo que será mi futuro. Mi pasado no es ninguna predicción de lo que será mi futuro. Tu pasado no define tu futuro. Me gustaba la oración que hacía mi esposa hace un momento por Albertico y su esposa. Amén. Desatarse de una vez del pasado. Me acuerdo cuando hablábamos de Eliseo, cuando fue llamado por Elías. ¿Recuerdan? Yo no estaba, pero me contaron, ¿no? De que estaba Elías llamando a Eliseo y de repente Eliseo dice: déjame que vaya y me despida, ¿cierto? Y fue y cogió esas yuntas de bueyes con las que él estaba arando, las botó en el suelo, cogió todos esos bueyes y los descuartizó. ¿Y qué hizo? Un asado. Un asado para todo el pueblo, y con eso se despidió y dijo: muchachos, estoy entrando en otra etapa, así que yo te invito a que hagas con tu pasado un asado. Haz un asado con tu pasado. Amén. Y le digas a todos: muchachos, estoy entrando a otro tiempo. Amén. Le digas a los demás: estoy entrando a otro tiempo. Esta es señal de que estoy entrando a otro tiempo. Dios va a tomar todo lo que sucedió en mi pasado y lo va a usar. Él va a usar esos éxitos y esos fracasos del pasado. Los va a usar para bien, porque todo ayuda para bien. Amén. Por ejemplo, Nehemías usó las mismas piedras quemadas para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Imagínate. No mandó traer piedras nuevas, las mismas que estaban quemadas. Dijo: no, esas mismas las vamos a volver a colocar en donde estaban inicialmente. Mi futuro es muy bueno. El del diablo no, pero el mío sí. Amén. El futuro del diablo es muy, muy malo. Amén. Como decía alguien, si el diablo te viene a recordar tu pasado, recuérdale su futuro, que no le espera nada bueno, ¿no? Recuérdale el futuro al diablo y échalo fuera. El diablo constantemente me quiere desanimar. En la cisterna, en la casa de Potifar, en la prisión,
quiere traer desánimo y me quiere decir, no vas a llegar, no vas a llegar. Una película que a mí me gusta mucho es la del Señor de los Anillos, ¿no? A mí me encanta esa serie, ¿no? Es fuerte, es pesada, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho porque grafica mucho la vida cristiana, ¿no? Cómo este muchacho va con ese anillo allá hasta donde lo tiene que fundir, ¿cierto? A donde inició, donde comenzó todo, y tiene que llevarlo allá, ¿cierto? Y todas las cosas que le pasan en el camino, ¿no? Todas las cosas que él vive, todos los impedimentos, y todo el tiempo él sintiendo ese desánimo y sintiendo como que no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Pero tuvo un amigo ahí que siempre lo ayudaba, como tipo el Espíritu Santo, diciéndole, tú puedes, no te vas a quedar, tú puedes llegar hasta allá, ¿no? Y él pudo llegar, ¿cierto? Y de algún modo grafica nuestra vida cristiana, ¿no? Muchas veces estamos por tirar la toalla, a pesar de que están tan caras y queremos tirar las toallas, pero no, tenemos que seguir adelante, amén. No vencernos ante las circunstancias, decir, sí, Señor, sí voy a llegar a donde tú dijiste que yo iba a estar. Entonces debemos permitir que Dios termine su trabajo, y con eso quiero terminar. El palacio es glorioso y es una bendición, pero es un trabajo muy duro, amén. O sea, si a José le tocó duro en la cisterna, si a José le tocó pesado en la casa de Potifar, todos los oficios y todo lo que le pusieron en una casa de un hombre dignatario, si a José le tocó duro en la prisión, administrando la prisión, porque el alcaide lo puso a administrar la prisión, ¿cuánto más administrando un reino, un imperio como el imperio egipcio, que era el mayor imperio del momento? Entonces yo te quiero decir, todos decimos, sí, amén, vamos a llegar al palacio, uy, qué rico. Hermano, lo que te espera es trabajo. Si tú quieres llegar al lugar de más alta responsabilidad, te espera la más alta exigencia, porque todo lo que tú aprendiste en los otros salones, lo vas a tener que usar en el palacio. Lo vas a tener que usar allí. Vas a tener que usar la perseverancia, vas a tener que usar la fidelidad, vas a tener que usar el perdón, vas a tener que usar todo, porque te lo va a exigir. Amén. José estaba siendo promovido, pero él no sabía el peso de la carga que le venía. Amén. El palacio es exigencia. José trató de salir de la prisión por sí mismo. Le dijo al copero que no se olvidara de él. Podemos tratar de usar contactos e influencias o usar nuestros encantos, pero esto no nos va a sacar de la prisión. Y una cosa que quiero dejar ahí es esto. Si José se hubiera liberado a sí mismo de la prisión, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si José, el copero, le hubiera hecho caso y hubiera dicho, ay, verdad, José, oiga, dejen salir a José, yo soy un dignatario del rey y por favor háganme caso y dejen salir a José? ¿Qué hubiera vuelto a hacer José? ¿Esclavo? Esclavo, porque se liberó por sí mismo, pero como se dejó liberar por Dios, vino a ser príncipe. Ahí te digo un secreto en el reino de Dios. Déjate liberar por Dios. No trates de usar tus influencias. No trates de forzar las cosas en Dios. Deja que sea Dios quien te promueva. Amén. En el afán de escaparnos del proceso de Dios, podemos ir a otra iglesia, podemos ir a otra ciudad, pero de Dios podremos correr, pero no nos podremos escapar. Amén. No nos podemos esconder del Señor, porque el Señor, donde sea que estemos, nos va a alcanzar. Nos va a coger y nos va a decir, Manuelito, ¿qué hace por ahí? Yo no lo mandé por ahí. Ese no es el camino. Eso no fue lo que yo te dije que hicieras. Ay, Señor, yo pensé que estando aquí donde hablan ruso no me ibas a encontrar. Allá también te encuentra el Señor. Amén. Puedo dejar que sea Dios quien me libere para ser un príncipe, o puedo intentar liberarme a mí mismo y seguir siendo un esclavo. Debo orar, Señor. Escucha, así debemos orar. No me des lo que yo quiero. Cuando te diga que me saques, no me pongas cuidado. Amén. Hazlo tú, Señor. No en mi tiempo, sino en tu tiempo. Amén. Tú tienes un tiempo perfecto para hacer las cosas. Si no me has dado el esposo, Señor, ya tendrás un tiempo para darme ese esposo. Viene en el momento. Amén.
en el tiempo de Dios. Si no me has dado la casa que yo espero, ya, debe ser por algo, Señor, y vendrá en el momento. Si no me has dado esto, si no me has dado aquello, deja que llegue, ¿qué? El momento. No trates de mover tus influencias, porque tus influencias te van a volver a llevar a ser esclavo, a ser esclavo. Dios toma las vidas de las personas en serio. O sea, Dios está tomando en serio tu vida y mi vida. Amén. Él no se está burlando de ti. Él no nos deja de dar las cosas solo para mirarnos la cara, como hacemos gestos. Ay, mire, eso cómo se puso de bravo. Uy, así me gusta ver todo bravo, todo bravo. No, Dios no es cruel. Dios no es cruel. Y a veces Él quisiera que ya fuera el momento, pero Él está esperando respuestas de mi corazón. Y hasta que yo no se las dé, Él no puede ir por encima de lo que Él ya ha establecido. En nuestros tiempos más difíciles es cuando el Señor está más cerca, aleluya. Y eso lo hemos comprobado, amén. Cuando es más difícil, ahí está el Señor. Cuando Dios nos pone en la estantería, ¿me identifico con el ministerio o me identifico con Jesús? Esto es muy importante, porque hay momentos en que estamos activos, haciendo muchas cosas para el Señor, y otras veces el Señor nos coge y nos arruma, nos pone allá en la estantería. Dice, no, mijito, quédese ahí quietico que le toca a otro. Uy, pero ¿por qué yo me tengo que quedar aquí quieto? Yo amo servir al Señor, ¿cierto? Y entonces, ¿con quién nos estamos identificando? Con el ministerio y no con Jesús. Porque si tú eres solamente lo que eres por lo que haces para Dios, entonces no tienes identidad en Cristo. Amén. Pero tú eres lo que eres por lo que Dios es en ti. O sea, tú eres un hijo de Dios antes de ser un siervo de Dios. Amén. Y te debes identificar es con Jesús, no con tu servicio para Jesús. El llamado que Dios nos hace realmente no es al ministerio siquiera, sino Él nos llama es a Él. Y nos da el ministerio es como una excusa para traernos a Él. Amén. Porque Él nos quiere a nosotros. Él quiere nuestro corazón. Si no estamos teniendo el ministerio más maravilloso que desearíamos, pero estamos obedeciendo a Dios, estamos siendo exitosos. Ten eso por seguro. Aunque todo el mundo te diga, eres un fracasado, no lograste lo que se debía lograr. Ah, bueno, ¿según quién? Se debía lograr según quién. Porque según Dios, por lo menos yo sigo en obediencia, sigo haciendo lo que creo que debo estar haciendo, entonces estás bien. Amén. Aunque no le estés dando los resultados a los hombres, le estás dando resultado al Señor. Amén. Si no tenemos cuidado, nos volveremos personas más conscientes de la obra de Dios que de Dios. Y eso es peligroso, que solo vivas en función de la obra, y pierdas de vista al Señor, como ha pasado con muchos ministros. Amén. Y se les volvió el ministerio un ídolo. Y se perdió de vista el Señor. Entonces cuando el Señor les viene a quitar el ministerio, se mueren porque su vida era el ministerio y no era Dios. Muy peligroso. A veces lo mejor que podemos hacer para el Señor es quedarnos quietos y ver su salvación. Dice 2 de Crónicas 20:17, apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Amén. Y dejemos, o sea, por momentos quedémonos quietos y miremos cómo Dios actúa, porque la manera como Dios actúa es tremenda, amén, y mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. Génesis 41, 51 y 52 dice, llamó José al primogénito Manasés, o sea, los hijos de José, porque dijo, Dios me hizo ¿qué? Olvidar mis sufrimientos. Y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y quiero terminar con esa cita, porque en esta cita está como el resumen de lo que pasa con José. Amén. En el palacio, yo te quiero decir, así como José tuvo 2 hijos, en el palacio hay doble bendición. Recibe eso en el nombre de Jesús. En el palacio hay doble bendición. Dios me lleva a la cisterna, a la casa de Potifar, a la prisión, al palacio, y yo decido o resistirme o aceptar el proceso del Señor. Amén. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A aceptar su proceso o a resistirlo? Entre más te resistas, más se alarga el proceso.
Más te tiene Dios en donde estás. Pero entre más te sometes y aceptas el proceso de Dios, más rápido vas a salir de ese salón y vas a ser promovido. Dios tiene a muchos que abandonaron la escuela. Amén. Pero cuando te quedas en clase, cambiarás porque amas al Señor. Amén. ¿Cuántos se van a quedar en la clase? Amén. El primer hijo de José, ¿cómo se llamó? Manasés. Manasés. ¿Qué significa Manasés? Él me ha hecho olvidar. Amén. Él me ha hecho olvidar. Y nos olvidamos de todo el trabajo que tuvimos que pasar y de la casa de nuestro padre y de lo malo de nuestro pasado. Amén. Ese es uno de los frutos del palacio. Porque el palacio yo lo comparo con el nacimiento de un hijo. Cuando la mamá lo tiene al bebecito en sus brazos, se le olvida que tuvo dolores, que tuvo mareos, que tuvo todo lo que vivió los 9 meses, porque ya tiene la felicidad en sus brazos. Amén. Ya tiene la felicidad, el fruto de su vientre, el fruto de su sufrimiento está ahí en sus brazos. Amén. Y cuando tú llegues al palacio, va a ser como dar a luz. Y se te va a olvidar todo eso que padeciste, todo eso que sufriste en los otros salones, todo lo que tuviste que vivir, y vas a decir: Señor, gracias, porque por lo menos estoy aquí. Gracias a tu bendición y a tu fidelidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces esa es la primera bendición. El segundo hijo de José, Efraín, significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque escucha esta palabra y recíbela en el nombre de Jesús. Porque en el lugar en donde fuimos maltratados, en el lugar en donde fuimos ignorados y en donde hablaron mal de nosotros, es a donde Dios nos va a bendecir. Es a donde Dios nos va a bendecir. Es a donde Dios nos va a bendecir. Y muchas veces le van a rechinar los dientes a aquellos que hablaron mal y querían nuestro mal. Y no importa, porque es Dios el que nos va a bendecir. Los que nos querían ver mal se chupan un dedo, como dice mi esposa y mi hijo, ¿cierto? O sea, quedan mal. ¿Por qué? Porque Dios va a terminar haciendo su voluntad con nosotros. O sea, hay doble fruto en el palacio. Me olvido del pasado, mi pasado queda atrás y mi futuro ahora es fruto, bendición, fruto. Amén. Donde Dios me hará fructificar. Así que te termino diciendo: no maldigamos nuestra cisterna. No maldigamos el momento que estemos en la casa de Potifar. No maldigamos el momento que estemos en la prisión, porque allí mismo es a donde Dios nos va a bendecir. Isaías 42:9 dice: he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Amén. Y yo con esta palabra les invito a colocarse sobre sus pies y que reciban esta palabra en su corazón. Cosas nuevas vienen para ti, hijo de Dios, cosas nuevas. Aleluya. Aquí la palabra en hebreo antes o no todavía es terem. Dios nos habla de antemano. Esta es la manera en que Él nos comprueba que es Dios. ¿Cómo sabemos que Él es Dios? De que Él ya sabe el final. Amén. De que Él ya sabe lo que ha de pasar con nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo? Vuelve a repetir ese versículo. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Cierra tus ojos y dile: sí, Señor, yo recibo para mi vida cosas nuevas. Yo recibo este anuncio de tu Espíritu Santo, cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Amén. Yo os las haré saber. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias por el proceso que Dios está llevando contigo. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Es un tiempo que tal vez yo no entiendo. Situaciones que tal vez no son claras. Situaciones que tal vez yo no comprendo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué me tienes a un lado? ¿Por qué me tienes ignorado? ¿Por qué me tienes escondido? ¿Por qué me tienes allí como en oscuridad, tratando con mi vida, disciplinándome, haciéndome tantas cosas, Señor, oh Dios? ¿Qué pasa? ¿Cuándo voy a salir?
¿Cuándo voy a salir? Y lo único que puedo decir en esta mañana es, Señor, haz tu perfecta voluntad. Haz tu perfecta voluntad. Que sea en el tiempo tuyo, que sea a tu manera, que sea a tu manera. Aleluya. Dile al Señor, haz las cosas a tu manera, Señor. No me hagas caso cuando yo te pida hacerlas a mi manera. No me hagas caso, Señor. Síguelas haciendo a tu manera. Porque tú bien me podrías librar en el tiempo que no es debido. Bien me podrías sacar de esa situación. Pero si no es el tiempo, no se habría cumplido entonces el propósito. Yo te pido, cumple tu propósito en cada momento, en cada situación, en cada salón en el que nosotros estemos. Cumple tu propósito, Señor. Que nosotros aprendamos a perdonar a los que nos rechazan. Que nosotros aprendamos, Señor, oh Dios, a seguir siendo fieles, aunque estemos siendo ignorados por los demás. Que aprendamos a seguir adelante, que aprendamos a ser fieles, que aprendamos a seguir el camino, que aprendamos a perseverar, que no nos venzamos ante las circunstancias, que podamos, Señor, seguir de tu mano, de tu mano, de tu mano, porque al final se cumplirá aquello que tú prometiste, Señor. Y ahí donde estás, toma la mano del Señor, toma la mano de Jesús. Toma la mano de Cristo, vamos, tómala ahí, dile, sí, Señor, yo tomo tu mano ahora, yo tomo tu mano ahora y te sigo, Señor, yo te sigo, voy a ir detrás de ti, Señor, te sigo, yo te serviré, Señor, aunque no entienda las circunstancias. Vamos, toma esa mano de Jesús, toma la mano de Jesús esta mañana y dile, sí, Señor, no me sueltes de tu mano. No me sueltes de tu mano. A veces siento un viento torrentuoso. A veces siento unas olas pesadas que me quieren arrastrar, Señor, que me quieren llevar. No me sueltes de tu mano. Llévame hasta el final, al final de mi propósito en esta tierra. Llévame al final, Señor. Llévame, Jesús. Yo quiero llegar. Dile al Señor, yo quiero llegar, Señor. Yo quiero llegar, Señor, a donde tú estás. Yo quiero ser llevado de tu mano. Yo quiero ser llevado por ti, Señor. Llévame, Señor, llévame. Y ahí está el Señor. El Señor esta mañana te dice, sí, yo te voy a llevar hasta el final. No temas, no temas. Estás seguro en mis manos. Estás seguro. Aunque tú te sientas débil, yo no soy débil. Aunque tú te sientas débil, yo soy fuerte. Y yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar hasta el final. Déjate llevar por el Señor. Aleluya. Dile esta mañana, gracias, Señor. Gracias por llevarme, gracias por conducirme por este camino que a veces es difícil de caminar y de entender. Gracias, Señor, porque contigo está garantizada la victoria. Contigo, Señor, está garantizado un buen final. Contigo, Señor, y llegaré. Dile al Señor, ciertamente yo llegaré. Ciertamente estaré en el palacio. Ciertamente, Señor, oh Dios, seré la persona que tú esperabas tener allí, en ese lugar, Señor, para ejercer la autoridad, para ejercer con autoridad y unción, Señor, la función, Señor, oh Dios, que tú me has encargado, Señor, allí, en ese lugar que me has de poner en eminencia y de influencia para otros, Señor. Lo haré, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Oh, shatarabakaya lavasha. Oh, shatarabak. Bueno, mis amados, pueden colocar, pero están sobre sus pies. Pueden abrazarse unos a otros y bendecirse con el amor del Señor. Bendigo a todos los que están allí en la transmisión. Les bendigo, mis amados, todos los que están allí. Les bendecimos, les invitamos a que sigan allí conectados en todo lo que tiene que ver con las transmisiones, los miércoles a las 8:30, sábados a las 5 de la tarde y nuevamente en 8 días a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor para estar ministrando al Señor y estar con nosotros. Bendiciones.